escuchan, en este episodio vamos a compartir el panel que presentamos en la tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora. El panel titulado Propuesta de Educación Económica Transformadora, donde participan Heriberto Martínez Otero, la doctora Grisel Reyes Núñez, esta servidora Frances Figarela y Lorena Franco. Esperamos que este panel provoque mantener la conversación de cuán importante es incluir la educación económica transformadora en los currículos y en los espacios educativos no formales. Comenzamos con el panel Propuesta de Educación Económica Transformadora y comenzará Heriberto. Saludos, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Estamos hablando del tema de la economía dentro de la educación. Es un tema bastante incómodo y problemático para los que somos economistas porque entendemos cómo se enseña la economía, cómo practicamos la economía, así que comparto con ustedes esta reflexión. El tema de la educación en economía se ha discutido en múltiples foros debido a que es una disciplina normativa en contraposición a que no es una disciplina positiva. La economía no es una ciencia dura, la economía no es una ciencia social. Una ciencia natural, perdón, es una ciencia social. La cual cuenta con numerosos enfoques, los cuales difieren en aspectos epistemológicos y metodológicos. La sociedad occidental entiende que la economía como disciplina separada de la filosofía nace en 1776 con la publicación del libro La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith. Desde entonces la economía pasó a ser una de las disciplinas predilectas de las estructuras y grupos de poder, debido a que la economía parte de premisas de escasez que justifican una distribución desigual de la riqueza. No obstante, antes de entrar en la discusión, debemos exponer cuál es la definición de economía que enseñamos en las facultades y escuelas superiores. Si indagamos los textos tradicionales como el de Paul Samuelson, Mankiw o Paul Krugman, todos se llaman economía, encontraremos una definición que dice algo así. La economía es una ciencia social que estudia la distribución de recursos que se agotan, principio de escasez, para satisfacer necesidades que no se agotan. Siempre tenemos hambre, saciamos el hambre momentáneamente y volvemos a tener hambre nuevamente. Lo mismo ocurre con la sed. En otras palabras, para los autores de los libros de texto que utilizamos en las escuelas y universidades, para estos textos más comunes, la economía es la disciplina que estudia la escasez y la distribución de los recursos para satisfacer esta escasez. Esta definición de economía que encontramos en los textos se ajusta a las visiones de economistas clásicos que entendían que ante el problema de la escasez, la creatividad humana, el capital, el trabajo y la tierra serían herramientas suficientes para alterar el entorno y producir bienes que dejaran las necesidades humanas satisfechas. Aunque la escasez, podemos decir que hay un consenso de que es real. Aunque la escasez es real, el ser humano, como se nos cuenta que lo hizo Robinson Crusoe, es capaz de utilizar esos recursos de forma eficiente y racional con el propósito de tener las necesidades cubiertas. Una vez comienza el proceso de especialización en la tarea que les corresponde, el sujeto se volverá más eficiente, lo que permitirá crear excedentes que podrá intercambiar por otros bienes y servicios. Este acto de intercambio de bienes excedentes ocurrirá en un espacio sublime, etéreo, incuestionable para estos economistas, que se llama mercado. De hecho, hoy tenemos el mercado en contraposición a lo que fue la figura de Dios para visiones teológicas y visiones de explicar el mundo. El mercado es perfecto, el mercado no se equivoca, el mercado no falla. Este es omnipresente, es omnipotente. Este mercado deberá tener unas reglas éticas antes que las reglas políticas basadas en principios del neoliberalismo, y con 3 axiomas básicos y universales se debe poder tener un modelo del que haya convivencia e intercambio. Estos son principios de la propiedad o res nullius. Si yo encuentro algo y ese algo no es de nadie y yo apropiármelo no genera malestar a los demás, yo lo puedo apropiar para mi propio beneficio y utilizarlo para satisfacer mis necesidades o para mi proceso de producción. El famoso Pacta Sunt Servanda, los acuerdos se hicieron para cumplirse, es una cuestión que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las personas y el deseo entonces de llegar a acuerdos, y una vez llegamos a esos acuerdos no se pueden romper. Y el último, indubio pro libertate, ¿no? El principio de la libertad de la acción, y en caso de duda hay que apostar por la libertad. Con esos 3 axiomas básicos, como si estuviéramos hablando de fuerzas fundamentales como la gravedad, energía electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil, los neoliberales entienden que son suficientes para poder crear entonces una convivencia y una sociedad de mercado donde el mercado se autorregula a sí mismo y regule la acción productiva y la acción de consumo. Todo esto implica que cuando analizamos los cursos de economía y la mayoría de sus textos, lo que encontramos es que estamos llevando a los estudiantes a una posición en que su entendimiento y aprendizaje de los principios económicos no son otra cosa que los principios del capitalismo y la economía del mercado que promueve el mundo occidental. En los textos vamos a aprender que existe una abstracción teórica, es el mundo ideal llamado competencia perfecta, en donde hay total libertad en los mercados, no existe el tiempo-dinero, no hay impuestos ni regulaciones y no hay clase trabajadora. Además, los salarios son iguales a la productividad marginal del empleo. Después podemos hablar bastante largo de lo que es la revolución marginalista y porque lo incluyen de manera muy puntual en los libros, aunque los estudiantes nunca lo entienden. Y que los mercados se autorregulan en el largo plazo. También se enseña, o también enseñamos, que hay diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, demostrando que en origen la economía tiene el famoso complejo de la ciencia física, donde intentamos imitar las diferencias metodológicas entre la física cuántica para explicar el mundo micro y la relatividad para explicar el mundo macro. En la macroeconomía, los estudiantes leen y estudian que existen los ciclos económicos y que cuando estamos en un ciclo económico de expansión, entiéndase de crecimiento económico, va a haber también inflación, un cambio de precios, los precios van a aumentar y que para controlar esa inflación, cosa que estamos viviendo hoy en día, hay que subir las tasas de interés para desincentivar la inversión, reducir el empleo, aumentar el desempleo, y reducir el ingreso familiar disponible. O sea, el único mecanismo que los economistas liberales entienden que sirve para controlar la inflación es a través de subir tasas de interés para provocar una recesión para que la clase trabajadora o las familias trabajadoras pierdan poder adquisitivo. Por lo tanto, las familias trabajadoras siempre van a ser las que van a perder con los cambios de siglo. Si la profesora o maestro no está preparado para refutar este argumento, el proceso de aprendizaje de los jóvenes en escuela superior y universitarios se concentrará en normalizar que si hay alta inflación, si hay sobreendeudamiento o si tenemos burbujas económicas, son las familias trabajadoras las que tienen que cargar con el peso de los ajustes a través de las políticas de austeridad. Los dueños de capital son siempre los que salen beneficiados, o en su defecto, son aquellos a los que hay que ayudar e incentivar en momentos de recesión o de depresión. Recordemos los planes de rescate a la banca durante la crisis financiera del 2008, en donde se privilegió la inyección de capital a grandes bancos y empresas emblemáticas, General Motors, JP Morgan, Bank of America, todo lo que adquirieron, y en lugar de rescatar a la clase trabajadora. Hubo un restablecimiento del crédito a través de inyección de dinero público en la gran banca y en estas grandes empresas, pero no hubo dinero para arreglar el crédito de los contribuyentes, que son los que pagaron por el ajuste. Finalmente, esto no tiene que ser así. Existen múltiples escuelas de pensamiento económico que plantean la ruptura metodológica o epistemológica con el modelo ortodoxo. Estas escuelas buscan un mayor equilibrio entre el trabajo y el capital, buscan la sostenibilidad ecológica y una mejor distribución de la riqueza. Un ejemplo concreto lo presenta, por ejemplo, la escuela post-keynesiana, la cual ha desarrollado un grupo de economistas y pensadores. Quiero traer mención especial de Stephanie Kelton, es una economista estadounidense, mujer. Ella fue la que montó la plataforma económica en la campaña de Bernie Sanders en el 2016. La economía es un campo sumamente machista, el patriarcado prevalece y tú tener una mujer economista que fuera la líder de esta forma de pensar y entender la economía fue bien importante. Incluso cuando otros economistas la critican, muchas de las críticas parten de premisa de que la mujer no sabe o se debería dedicar a hacer otras cosas. Ella está desarrollando la idea del MMT, Modern Monetary Theory, la cual plantea que un país con soberanía monetaria puede imprimir dinero para satisfacer la inversión social, pagar la universidad, pagar la salud, pagar la educación, pero que esto generaría inflación. Esto lo que implica es que el enfoque de la política pública no debe estar en la restricción presupuestaria y en las políticas de ajuste estructural, sino que debe estar en atacar la inflación. Podemos tener el dinero para cubrir todos nuestros gastos y tenemos que entonces pensar y desarrollar políticas públicas para controlar esa inflación, no recortar y crear otros grandes niveles de desigualdad. Otro acercamiento bien interesante es el de la economía ecológica, la cual plantea la necesidad de entender el planeta Tierra como una nave espacial, la cual es un sistema semi-encerrado. La energía proviene de fuera de la nave, pero los recursos solo los conseguimos al interior de nuestro sistema.
Por lo tanto, en la medida en que consumimos más recursos, estaremos generando un impacto adverso sobre el ecosistema. A diferencia de la economía de los recursos naturales, esto no lo puse en la ponencia, economía de los recursos naturales es un subconjunto de la economía tradicional y ortodoxa. La economía ecológica es el que le hace contrapeso, ¿no? Donde es más transdisciplinaria, esa parte sí la explico aquí. La economía ecológica, a diferencia de la economía de los recursos naturales, la economía ecológica plantea que el cambio tecnológico es insuficiente para evitar efectos como el cambio climático y que la economía tiene que predicar un cambio en el comportamiento humano y una reducción en nuestros patrones de consumo si queremos reducir nuestra huella ecológica. Esta escuela de pensamiento tiene un origen transdisciplinario, la cual recibe y aporta influencias a movimientos intelectuales que plantean conceptos como crecimiento cero o incluso el decrecimiento. Esta escuela se ha vuelto muy popular en esta última década. La complejidad de estas escuelas no es tan profunda como se piensa y a menudo se esfuerzan por demostrar las teorías a base de consistencia lógica y no con matemáticas avanzadas. O sea, son escuelas de pensamiento que están tratando de explicar la economía desde una óptica que el público lo puede entender y no, por ejemplo, si aquí en la maestría en economía, donde soy orgullosamente egresado, recuerdo el modelo Cobb-Douglas, había que conocer cálculo 2 y cálculo 3 para poder hacer las derivadas parciales del modelo y entender cómo el cambio tecnológico afectaba la función de producción Cobb-Douglas, ¿no? Aquí se está tratando de retornar más a la parte filosófica y utilizar a una economista mujer llamada Joan Robinson en un famoso debate, el debate de las Cambridge, ¿no? La Universidad de Cambridge, Inglaterra, influenciada por el pensamiento post-keynesiano, versus Cambridge, Harvard, Massachusetts, que tenía unas matemáticas muy desarrolladas, y Joan Robinson borra la pizarra y dice, como yo no sé matemáticas, me veo forzada a pensar, o sea, a volver a la consistencia lógica. Cierro con esto. Hoy en día en las escuelas superiores en Puerto Rico ya existe el curso de cooperativismo como electivo. Además de que existen decenas de cooperativas escolares en las cuales los estudiantes deberían estar aprendiendo que hay otras formas de hacer economía y aprenderlas a través de la experiencia y la práctica. De hecho, las bases teóricas del cooperativismo hoy en día son la economía social y solidaria, la cual se nos va a explicar en breve. Finalmente, debemos enseñar economía en las escuelas y universidades, estoy de acuerdo con eso. Hay que superar el analfabetismo del lenguaje economicista, pero debe haber un juicio claro sobre cuál es el currículum, cuál es el texto y qué tipo de economía queremos enseñar a nuestros adolescentes y universitarios. Y ahora los dejo con Grisel para que explique la economía social y solidaria. Bien, buenas tardes. Agradecida de que estén aquí en la tarde de hoy escuchándonos. Así que titulé mi ponencia, o bueno, mi reflexión, Educación Transformadora y su vínculo con la economía solidaria. Quiero empezar con este epígrafe que dice así: tenemos el derecho y el deber de cambiar el mundo. Lo que no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía y sin proyecto. Pablo Freire, en la segunda carta del derecho y el deber de cambiar el mundo. Para establecer el diálogo entre la educación transformadora y la economía social y solidaria, presentaré 3 ejes temáticos que nos permitan pensar las tensiones sociales, culturales y ambientales que el sistema económico hegemónico provoca y exponer la importancia de educar sobre otras posibilidades de hacer economía como vía de emancipación social. En segundo, exponer la importancia de educar sobre otras posibilidades de hacer economía como vía de emancipación social. En el primer eje distinguiré la economía social y solidaria como una alternativa al trenzado capitalismo, patriarcado y violencias generado por la conquista de las Américas. En el segundo relacionaré la educación transformadora con la economía social y solidaria, tomando las premisas del buen vivir, las epistemologías del sur y el feminismo decolonial. Y finalmente expondré el papel que juega la universidad en la educación transformadora a través de programas académicos para el desarrollo de la economía social y solidaria. Primer eje temático: economía social y solidaria como alternativa social, política y económica para el restablecimiento de los lazos sociales. Según Wallerstein, a lo largo del siglo XVI, el sistema mundo moderno vio luz como economía mundo capitalista.
Las ideas de una ciencia económica autónoma provocaron la separación de los valores con respecto a la economía y sentó las bases de la búsqueda racionalizada e ilimitada de la riqueza, instaurándose así el capitalismo. Con la conquista de las Américas se estableció una sólida política de dominio colonial a escala mundial, ampliando el afán de lucro a través de la explotación, el genocidio y el epistemicidio. Este hecho histórico se presentó como una idea de desarrollo y de progreso hacia la civilización, impulsado por el eurocentrismo y el europatriarcado. De esta forma quedaron trenzadas patriarcado, capitalismo y violencia en nuestra cultura, cuyo efecto no solo desencadenan unos malestares particulares, sino también constituyen subjetividades y posiciones subjetivas ante los procesos pedagógicos. La economía social y solidaria se concibe como una respuesta a los problemas sociales derivados del capitalismo y de la revolución industrial. Esta noción hace referencia, y cito, a un conjunto heterogéneo de concepciones y enfoques teóricos, realidades socioeconómicas e institucionales y prácticas empresariales y asociativas que desde el último cuarto del siglo XX vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia y en forma diferente de entender el papel de la economía en los procesos económicos en las sociedades. La economía social y solidaria está vinculada a otros conceptos como economía popular, economía comunitaria, economía doméstica, economía feminista, por ejemplo. Y principalmente se refiere a ubicar la solidaridad en el centro de la economía y no el capital como en el comportamiento predominante en las sociedades de mercado. Se caracteriza por tener la solidaridad en los distintos procesos de la economía, es decir, desde la extracción, la producción, la distribución, el consumo, la acumulación hasta llegar al descarte. Todo el circuito económico se realiza con sentido solidario y con una lógica distinta, tanto a la economía capitalista como a la estatal. Asimismo, intenta rescatar las experiencias de intercambio de los pueblos originarios. Desde la perspectiva económica, la economía solidaria contrapuntea las políticas de desarrollo impuestas. El aspecto económico apunta hacia nuevas estrategias que hagan frente a la explotación humana como a la explotación de la naturaleza y ubica al ser humano sobre el capital. Por lo tanto, las políticas se dirigen a un desarrollo endógeno y sustentable. Los emprendimientos que componen la economía social y solidaria son las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, tiendas de comercio justo, proyectos alternativos comunitarios tales como monedas sociales, mercados de trueques e intercambio y los emprendimientos autogestionarios que toman en consideración tanto la Carta de Principios de la Economía Solidaria o acojan los principios de la economía social. En el ámbito de la política pública, sus principales objetivos son la inclusión, el respeto a la diversidad, el desarrollo de la inteligencia colectiva en lugar del individualismo, el ejercicio de la democracia directa para propiciar la equidad y la igualdad social, cultural y económica. Procura reunir diversos movimientos e iniciativas sociales, en especial la posesión colectiva y la gestión democrática como parte del desarrollo social. A partir de la perspectiva económica y de los objetivos de las políticas públicas de la economía social y solidaria, podemos enmarcar las condiciones para la construcción de nuevas subjetividades. ¿Y a qué nos referimos con la construcción de nuevas subjetividades? La constitución de la subjetividad implica que el sujeto posee herramientas que le permiten reorganizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de su lugar en la sociedad. Además de las relaciones primarias, la función del campo social juega un papel imprescindible en la constitución del sujeto. Los cambios en los procesos de subjetivación surgen por la vinculación con las cosas que nos rodean. De este modo, los emprendimientos de la economía social y solidaria se caracterizan por los aspectos identitarios, históricos y culturales de las personas que los componen.
El trabajo colectivo y autogestionario se concibe como un importante medio de producción de esa conciencia de sí mismo, a lo que llamamos comúnmente identidad, y provee una reproducción simbólica que representa entendimientos del mundo, siempre constituido intersubjetivamente. Podríamos afirmar que la economía social y solidaria remite al desarrollo de nuevas subjetividades, en tanto considera el emprendimiento económico como uno integrado a lo cultural, a lo educativo, a lo comunicacional y principalmente a lo político. Propicia espacios para que las relaciones estén basadas en la igualdad y en la equidad, aspirando que sea ese modo a nivel nacional. Favorece la autogestión como forma de movilización social. En pocas palabras, la economía social y solidaria no se circunscribe únicamente a lo económico. Por el contrario, el enfoque es más bien ético y político y crea las condiciones para restablecer los lazos sociales que se han lacerado a partir de la economía mundo capitalista. Segundo eje temático. Hasta el momento he resaltado que la conquista de las Américas fue el hecho histórico que instauró la relación de capital, patriarcado y violencia. En el pensamiento freiriano, principalmente los textos Pedagogía del Oprimido y Acción Cultural para la Libertad, podemos identificar con claridad las posturas anticoloniales, antirracistas y antipatriarcales de Pablo Freire. Freire concibe tanto el colonialismo como el patriarcado acciones antidialógicas, es decir, relaciones de poder entre opresores y oprimidos. Aboga por una educación que cuestione tales relaciones, fomentando la conciencia crítica y la acción transformadora. De ahí surge su argumento sobre la práctica y el pensamiento político pedagógico, el cual destaca que la educación debe de ser un proceso de liberación que permita a las personas comprender su realidad y actuar para cambiarla. Aquí destaco un punto de encuentro con la economía social y solidaria, con la educación transformadora, en tanto que polemizan las estructuras de poder desde las premisas del buen vivir y las epistemologías del sur. El buen vivir recoge la visión del mundo centrada en el ser humano en el entorno natural. Propone un equilibrio entre las personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra. Cuestiona la racionalidad economicista hegemónica, promoviendo una visión holística, integral y diversa de los pueblos y de su idiosincrasia. Las proposiciones principales del buen vivir son diversificación productiva y seguridad económica, acceso universal al bienestar, equidad social, entre otras. Las premisas de la epistemología del sur están basadas en el buen vivir. Este concepto, desarrollado por Boaventura dos Santos Sosa, busca dar cuerpo a los saberes y experiencias del sur global a partir del reconocimiento de las lógicas de producción de la no existencia, creada por el eurocentrismo y el capitalismo, y a la apuesta de los paradigmas emergentes que cuestionan estas lógicas. Como hemos mencionado, una de las características de la economía solidaria es cuestionar, ubicando en el centro, tanto de la teoría como en la práctica, el reconocimiento de todo aquello que se ha quedado fuera de la monocultura del saber, la monocultura del tiempo lineal, la lógica de la clasificación social, la lógica de la escala productiva y la lógica productivista generada a partir de la conquista y del desarrollo del capitalismo. Desde mi perspectiva, este es el segundo encuentro entre economía solidaria y educación transformadora, pues busca el reconocimiento de otras formas de saberes, en especial el de los pueblos originarios, para comprender el mundo más allá de la racionalidad occidental. Por otra parte, los feminismos decoloniales cuestionan las imposiciones de saberes, cuerpos, sentires, deseos, acciones, de ejes de opresión y el privilegio blanco masculino occidental, y que construye el desarrollo hegemónico y el pensamiento económico hegemónico. Trata, por lo tanto, de lanzar un desafío a los feminismos inclusivos occidentales dominantes en su crítica a la modernidad y a los mecanismos que oprimen a las mujeres y a sus conocimientos. En este sentido, el feminismo decolonial
se basa en la descolonización del pensamiento, reconociendo las experiencias económicas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. La economía social y solidaria converge con el feminismo decolonial en la búsqueda de una vida justa, inclusiva y consciente de las desigualdades de género y confluye con la educación transformadora en el reconocimiento y participación de todas las voces, especialmente de aquellas que suelen vivir más injusticia. Así llegamos a concluir que la economía social y solidaria asume un proyecto político pedagógico en tanto permite cuestionarnos las estructuras del poder, reconoce otras formas de saberes y fomenta la participación económica y social a través de la igualdad de género. Tercer eje temático. Hasta el momento hemos discutido que la economía social y solidaria enmarca un proyecto económico, político, ético, con una intención de transformación social y subjetiva. Pero en este punto conviene preguntarnos, ¿cuál es el papel de la universidad en la educación transformadora? La educación superior adoptaría un proyecto político-pedagógico incorporando programas de economía social y solidaria que permitan pensar las tensiones sociales, culturales y ambientales que el actual sistema económico provoca. Esta disciplina provee la conciencia crítica a través del cuestionamiento a los aprendizajes hegemónicos, la desnormalización de los procesos económicos, la descolonización de las prácticas de dependencia, la resistencia ante las violencias generadas por el capitalismo y el patriarcado a través de la acción colectiva, el antirracismo y el antipatriarcado luchando por comunidades y ciudadanías diversas, justas y equitativas, y promueve el activismo apoyando el desarrollo de movimientos sociales que van más allá de los currículos oficiales. Por ejemplo, las investigaciones de los egresados de nuestra maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico han estado dirigidas a temas como sustentabilidad y sostenibilidad alimentaria, la agroecología y las finanzas solidarias. También han impulsado proyectos educativos basados en enfoques sociocríticos o cimentados en pedagogías lúdicas y críticas como herramienta de aprendizaje para la economía social y solidaria. Asimismo, han realizado investigaciones sobre políticas públicas que permiten la proliferación de emprendimientos fundamentados en los valores de la cooperación y la solidaridad. No obstante, debemos de reconocer que incorporar disciplinas que presenten otras formas de hacer economía no es suficiente para lograr una educación transformadora. Es importante que se diseñe y se implementen pedagogías alternativas en la educación superior que promuevan el cuestionamiento continuo de las estructuras sociales, y hoy día esto es un gran reto. Desde el inicio de este siglo sabemos que las instituciones universitarias están en crisis. El factor más evidente es la limitación presupuestaria de los gobiernos a los sistemas de educación superior. Estas restricciones han llevado a las universidades a operar como empresas económicas. De esta manera se disloca la razón de ser de la universidad o de las universidades y por consiguiente un disloque también en la razón de ser de la educación. La lógica de la universidad ha sido sustituida por la lógica del capital, cuyo efecto ha puesto en riesgo no solo la función, la estructura y la relevancia de estas en la sociedad, sino también que ha puesto en riesgo su propia capacidad de cuestionamiento. Ante este panorama urge implantar proyectos políticos pedagógicos que cuestionen el discurso capitalista y rearticulen el discurso de la universidad. Tenemos el derecho y el deber de hacerlo, como lo expresaría Freire. Escuchamos a Heriberto cómo la misma sociedad ha normalizado nuestra forma de ver la economía, una sola mirada de la economía que le conviene a unos grupos, y cómo es posible mirar la economía desde otro punto. Y a Grisel, la doctora Grisel, cómo describe esa economía social y solidaria como un acto político y de liberación incluso, ¿verdad?, para los oprimidos.
como parte de mi formación como educadora, reconociendo la educación y las pedagogías liberadoras, emancipadoras, pedagogías democráticas, entro a la maestría en gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias con una inquietud. Y quiero compartir esa inquietud y cómo esa transición, como yo lo veo, es que esa transición de ese no conocimiento, analfabetización de la economía, pero a la vez la sociedad nos construye una idea de la economía en nuestras vivencias cotidianas. Así que algo de economía sé, aunque yo no soy economista, algo de economía sé, y es de la economía que se vive día a día. Entonces, cuando comienzo en el cooperativismo, como parte de mi experiencia en el cooperativismo, y entrando a la maestría, me percato que dentro del cooperativismo, que en Puerto Rico existe una historia de cooperativismo desde 1873, lo que yo construí sobre lo que es cooperativismo y la forma de educar sobre cooperativismo era como dos mundos distintos. Y empiezo a sentirme inconforme con esa choque, con esa disonancia, ¿verdad? Y ahí es que entro a hacer la maestría, y como parte de la maestría me percato cuando empiezo a hundirme, ¿verdad? A profundizar en la economía y en el cooperativismo como un modelo que responde a otra economía, que eso es algo que yo no lo tenía tan claro. Me percato que una vez más estamos tratando de hacer cooperativismo dentro de una corriente social capitalista, y a la vez educando como nos educaron para ser empleados de una fábrica, para ser los desertores de las escuelas, para ir a las prisiones. Porque la educación no es para liberar a las personas, la educación es para crear el sujeto que necesita este sistema. Así que el capital humano, ¿verdad? Así que ese fue un proceso de reflexión que se convirtió en mi proyecto. Pero quiero leerles algo que leí recientemente y que me provocó decir, wow, todavía me falta pensar mucho sobre lo que he pensado. Ya les conté lo de Coopera y que estuve en la maestría, y esta publicación es parte de la maestría, pero en la revisión de la literatura, porque lo primero era entender por qué mi inconformidad y si otras personas habían sentido esa misma inconformidad que yo. Y en la revisión de la literatura pues empiezo a encontrar autores que dicen que la educación cooperativa necesita lograr una educación menos individualista. ¿Cómo va a haber una educación cooperativa individualista? Eso es una incongruencia. Con menor énfasis en la memorización, con mayor participación, más vinculada a la vida social y al pensamiento crítico. Y yo decía, pues lógico, es que no puede haber una educación cooperativa de esa manera. Además, hay que resaltar la necesidad de formar formadores cooperativistas con conocimientos pedagógicos. Y así que descubrí que en este mundo no estaba yo sola, pero en Puerto Rico todavía bastante. Sin embargo, quiero decirles que hace algunos días, por un grupo que pertenezco de educadores cooperativos latinoamericanos, llegó a mis manos una publicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, titulada Memorias Pedagógicas del Futuro, Educación y Lucha de Clases desde Nuestra América. Quien lo escribe es el profesor marxista Pablo Imén, argentino. Lo publicó en el 2021, y esta publicación y las pocas páginas que logré leer me hicieron detenerme y continuar ampliando mi reflexión. Sin tiempo para integrarla en este panel, pero quería citar algunas dimensiones que traen esa lectura que me están provocando el pensar y repensar como lo que Heriberto plantea, ¿verdad? Como las ideas que son las que se infiltran, la no educación en economía, y por lo tanto yo no me pregunto esas cosas porque si no estoy educada en eso. Pero el prólogo de esta publicación la escribe Cintia, una exalumna de Pablo Imén, y dice que Pablo Imén escribe
esta publicación en el calor de uno de los momentos más complejos de la humanidad. Imagínense cuándo fue. Y cuando la ofensiva de la derecha y del capital se centra en la educación como un campo de batalla cultural. Esta publicación la comienza Imen en plena pandemia del COVID-19 en el 2020 y la culmina antes de octubre del 2021. Y esta publicación él describe como una necesidad de repensar la propuesta de formación que él está dando, porque es profesor, a la asignatura de Teorías de la Educación del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján en Buenos Aires. Añade Cintia que en este escrito Imen comparte su posicionamiento político, ético, pedagógico, que consiste en concebir la educación como un espacio de lucha. Y yo lo veo como ese espacio de lucha en esa transición que estamos viviendo, como un campo de disputa entre proyectos políticos, pedagógicos antagónicos. Y ese antagonismo lo veo ahora más cuando Heriberto lo explica. Coincido con ellos que son tiempos de transición civilizatoria y que desde ese contexto este panel tiene el propósito de que comencemos, ¿verdad?, entre nosotros. Esto fue una conversación entre nosotros, pero los estamos invitando a que conversen con nosotros pronto, para comprender y entusiasmarnos, para actuar, para transformar a lo nuevo, a lo que está por nacer, a lo que está coexistiendo con lo viejo y que es lo que nos ha llevado a donde estamos. En mi caso, desde la experiencia de ser cooperativista y facilitadora de procesos educativos, considero que la misma pedagogía, el hacer espacios y el usar prácticas, el usar técnicas, estrategias para facilitar que otros aprendan, ya en eso mismo crea sujeto. O sea, si nosotros estamos hablando de cooperación, pero la acción es de yo oprimirte a ti y demostrarte que yo soy más importante que tú, estamos en la contradicción. Entonces, pues quisiera resumir que esta producción, este libro, que pienso que es una tontería a lo que falta por hacer, propongo que todo educador de cooperativismo, toda persona que tenga responsabilidad de educar sobre cooperativismo, sobre el modelo económico cooperativista, tiene que usar unos principios pedagógicos distintos, porque si no, estamos llevando mensajes contradictorios y yo creo que nunca llegamos a donde queremos, a eso que describió Grisel muy bien. Así que yo los invito a que nos preguntemos si cuando educamos sobre cooperación o sobre cooperativismo, nos podemos cuestionar cuáles son las pedagogías y cómo esas pedagogías que yo utilizo valoran las relaciones humanas. ¿Utilizan el poder solo en una dirección o comparten el poder? ¿El proceso de aprender es una vivencia o eres tú un robot, un sujeto que estás recibiendo? Ese proceso valora e incluye la comunidad más allá del sujeto que está en este espacio supuestamente aprendiendo. Es un espacio para compartir saberes, incluyendo los saberes de la vivencia del capitalismo y cómo lo vivimos y cómo lo recibimos todos los días, todos esos golpes. Así que me parece a mí que desde la práctica de la educación cooperativa en Puerto Rico, y ya reconociendo que otros autores lo han mencionado también, hay falta de coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que es el cooperativismo y cómo se enseña cooperativismo, porque se vive en esa antagonía. Así que la propuesta aquí es simple, son 5 principios que propongo que la gente lo incluya en el proceso de educar sobre cooperativismo, y es la participación activa del aprendiz, o sea que el aprendiz de cooperativismo desde un principio tiene que ser parte activa de ese proceso de aprender, incluso dirigirlo hacia dónde y qué es lo que quiere aprender, que reconozca y se valoren los saberes que traemos todos, porque
si no reconocemos que esos saberes y esas vivencias son parte de deconstruir y problematizar la realidad, tampoco vamos a lograrlo. Contextualizar la experiencia al tejido histórico-cultural de la persona, porque cada persona viene con una historia y una cultura que la hacen enfrentarse de manera diferente a esa forma de problematizar la economía. Que sea en interacción dialógica, ¿verdad? Que haya esa oportunidad de aprender juntos, y sobre todo que se incluya el pensamiento crítico como un eje fundamental del desarrollo de otra forma de vivir, de otra forma de hacer bien común. Y ahora, para culminar, mi reflexión va a ser más, ¿verdad?, cómo yo caigo en la economía y un poco estos ejemplos que vemos hoy día en Puerto Rico sobre la práctica, aunque informal, pero la práctica de economía social y solidaria. Nunca pensé que en mi caso terminaría estudiando economía. De hecho, llegué al campo por accidente. En agosto del 2012 comencé mi carrera en Estados Unidos, universitaria, y me vi en la obligación de tomar el curso introductorio de microeconomía durante el primer semestre. Cuando escuchaba la palabra economía me estresaba porque pensaba en deuda, pensaba en crisis, pensaba en planilla, y ya, pero pues ni modo. Sin embargo, lo que fue avanzando el semestre, me sorprendí lo mucho que iba aprendiendo de la situación de Puerto Rico con tan poco conocimiento en aquel entonces. Igual se me hacía irónico que en una crisis imperante la educación en Puerto Rico, tanto pública como privada, no abordara la economía como un tema necesario para entender nuestra historia y la actualidad. James Tobin, laureado Nobel en Economía, argumentaba que de adultos los estudiantes tendrán que tomar decisiones económicas como trabajadores, consumidores, ciudadanos, y que la educación en la disciplina podría ayudar a que las personas puedan discernir entre información y desinformación de índole económica. Yo agregaría que además de vincular herramientas y o conceptos de los cuales escuchamos en la radio, en conferencias de prensa de políticos, se debe problematizar y retar la mirada a la economía ortodoxa tradicional para incluir una escuela de pensamiento pluralista, decolonizada, feminista, antirracista, anticapacitista. Asimismo, se debe pensar economía como un campo multidisciplinario, ya que en ocasiones esta se circunscribe únicamente a temas de finanzas, cuando realmente el campo se extiende más allá. Desigualdad, salud, educación, toma de decisiones, política, etc. La niñez y la juventud debe poder cuestionarse sobre algunos retos que enfrenta la sociedad global, como el cambio climático, la población envejeciente, la concentración de poder, las instituciones y estructuras políticas, el aumento de deuda pública y privada, por mencionar algunas. Quizás es algo ambicioso sugerir integrar economía en niveles escolares cuando en general la educación en Puerto Rico enfrenta precariedades de múltiples dimensiones, atravesadas por el contexto social, económico y político. Y esto se ha reflejado de muchas formas, incluyendo una ola de cierres de escuelas. Según un informe realizado por el Instituto Othering and Belonging de la Universidad de California, Berkeley y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, 673 planteles escolares públicos cerraron entre el 2007 y 2019, lo que equivale a un 44% del total de planteles a principios del periodo. Solamente entre el 2017 y 2019, o sea, 2 años, se cerraron alrededor de 500 planteles escolares, convirtiéndose en el cierre de escuela más agudo que se haya estudiado. Hubo 58.606 estudiantes desplazados, de los cuales 2.600, más de 2.600, atravesaron más de un cierre de escuela. El estudio Aprovechamiento Académico y el Cierre de Escuelas en Puerto Rico del economista José Caraballo Cueto mostró que la consolidación abarcadora tuvo efectos negativos en el aprovechamiento académico de los estudiantes desplazados. Los estudiantes que atravesaron un cierre de escuelas tuvieron mayor probabilidad de obtener una puntuación más baja en las pruebas metas que los estudiantes no desplazados. Es curioso la situación educativa actual porque entre el 1960 y 2000 la fuerza laboral en Puerto Rico experimentó un aumento en los años de educación adquirida de 6 a 12 años, o sea, duplicó, aportando en parte a la expansión económica del periodo, según Collins y Bosworth en el libro The Economy of Puerto Rico, Restoring Growth. De acuerdo con datos de Rivera Batiz, el porciento de la niñez entre las edades de 7 a 19 años
que asistían a la escuela, tanto pública o privada, aumentó de 67% en el 1940 a casi 92% en el 1970. Igualmente, el porcentaje de jóvenes entre los 14 y 19 años incrementó de 25% en el 1940 a 73% en los 70. Sin embargo, sabemos que ya a partir de los 80 esta tendencia se revierte y el número de estudiantes matriculados comienza a disminuir. Esto se debe en parte a la migración, que hoy por hoy sabemos que la población de Puerto Rico no solamente está en reducción, sino que también ha envejecido como otras economías también, pero en este caso precisamente porque la niñez y juventud se está yendo de Puerto Rico. Creo que es importante destacar que cerca del 42% de la población en Puerto Rico vive bajo el umbral de pobreza, según estimados del censo al 2022, y el 58% de las personas menores de 18 años viven bajo este umbral de pobreza. Los estragos de la precariedad en el sistema educativo, de la crisis económica que también es política, los desastres naturales, la pandemia, han tenido un efecto significativo en el aprovechamiento educativo. Recuerdo que en una de mis últimas visitas a Vieques estuve hablando con una educadora y me dijo que en una de sus clases tiene un estudiante de 7º grado que no sabe escribir su nombre. Y esto no es un caso aislado. Sabemos, ¿verdad?, que niños jóvenes, incluso con diversidades cognitivas, no tienen necesariamente ese acompañamiento y esos recursos necesarios. No obstante, aunque el panorama social y educativo en Puerto Rico puede percibirse algo desalentador, sí hay movimientos esperanzadores que apuestan a pedagogías con miradas críticas y que enseñan otras prácticas económicas enfocadas en la cooperación, en la solidaridad y el medio ambiente. Destaco en primer lugar aquí en Puerto Rico el cooperativismo. Entre ellas se encuentra, ¿verdad?, que con su filosofía ofrece una alternativa de hacer economía y social de gestar. A diciembre de 2023 existen en Puerto Rico 130 cooperativas de tipos diversos, 96 cooperativas de ahorro y crédito y 200 cooperativas juveniles. Igual Heriberto puede validar esos datos. Las cooperativas juveniles, escolares y comunitarias fomentan esa enseñanza cooperativista a nivel escolar. Coopera, fundada en el 2011 en parte por Frances Figarela, tiene un enfoque en educación para adultos y jóvenes. Todos los meses se hace el Mastermind y Fogata de Jóvenes, un poco para traer, reflexionar, tener ese espacio de repensamiento y de ideas que pueden surgir que retan esta norma. Igual se encuentra Caribana Coop, es una cooperativa de trabajo asociado repensando el aprendizaje colectivo y aportando herramientas para radicalizar prácticas educativas para la niñez y la juventud. Desde el suelo es una guía, y cito, una guía de ejercicios y recursos creada para acompañar procesos de reflexión, discusión y construcción de alternativas a las instituciones educativas y sus roles en perpetuar sistemas de opresión. Super Solidario es un supermercado comunitario en Caguas, que es parte de los proyectos de comedores sociales de Puerto Rico. También tienen otros proyectos con enfoque social, solidario. Y bueno, otras cooperativas como la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, Pirucho Coop, Las Margaritas, son proyectos cooperativos con enfoque en energía renovable, que fue otro ejemplo de prácticas sostenibles colectivas que, a pesar de ser informal, no sí tienen ese intercambio, ¿no?, de saberes. Organizaciones sociales, quiero resaltar también la labor de estas organizaciones en Puerto Rico que de manera informal también llevan el mensaje de cooperación, sostenibilidad y solidaridad, atendiendo las necesidades particulares de sus comunidades y poniéndolas a ellas en el centro. Como mencioné, ¿verdad?, Comedores Sociales de Puerto Rico, igual ha habido muchos rescates de escuelas. Ana Dalia Burgo en Orocovis tiene una escuela rescatada por la comunidad, tiene una tienda de trueque de ropa solidaria y un huerto comunitario que brinda empleo a personas desempleadas y de recursos escasos en la comunidad y hacen actividades también educativas. Sabemos en el barrio Machuchal, Taller La Boico tiene proyectos educativos gratuitos a la comunidad con un enfoque en arte, en salud, en bienestar. Lester Nurse, que fue profesor y es líder comunitario en el taller, da una conferencia donde discute la historia de San Mateo de Cangrejos desde una mirada crítica que atraviesa los diversos contextos de la historia política y económica de Puerto Rico, tanto del ayer como del ahora. La comuna Cajey en Cajey
son radicados en un plantel escolar que lleva más de 15 años, llevaba más de 15 años en desuso en el barrio Las Vegas. Comuna Cajey tiene varias iniciativas educativas para la niñez, juventud y envejecientes que busca atender la inseguridad alimentaria y las necesidades de la comunidad. Igual han creado diferentes capacitaciones para jóvenes de 16 a 25 años con miras a que se integren a una empresa social. Organizaciones agrícolas trabajando la solidaridad y sostenibilidad desde el suelo. Destaco la Colmena Cimarrona en Vieques, fundada por mujeres. La organización practica la economía solidaria, agroecológica y apicultura para promover la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Tienen varios proyectos, La Semillera, Colectiva Agrícola Viequense, El Panal, Zambumbia, ¿verdad? La situación en Vieques, si aquí es fuerte, en Vieques por 10, ¿no? Y ellas están dando una lucha necesaria, pero que también necesitan del apoyo acá, pues de todo el archipiélago, ¿no? TAIS, fundada en el 2006, es la empresa se dedica a promover sistemas alimentarios circulares, integrando el reciclaje, el tratamiento de agua, el compostaje y el acondicionamiento del suelo. Según sus datos, TAIS ha reducido más de 700.000 libras de CO2, han reciclado más de 1.5 millones de libras de material orgánico y han creado sobre 1.2 millones de libras de composta. FITICAS es el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, se fundó en el 2019 y es el primer fideicomiso de este tipo en Puerto Rico. Su misión es asegurar tierra y otros bienes comunes para la producción agrícola, contribuyendo a prácticas justas y de cuidado en la tierra. Ellos ocurren en respuesta a que el 85% de la importación de alimentos en Puerto Rico, ¿verdad?, que se consume en Puerto Rico es importado, y nuestra dependencia a esa importación, a un modelo agrícola que destruye los ecosistemas, el fracaso de la industria en garantizar el derecho a una alimentación sana, a la justicia salarial de quienes producen y cultivan el suelo y a la corrupción gubernamental que pone en riesgo la disponibilidad de suelo agrícola. También está Plenitud en Las Marías, un proyecto agricultor, bioconstrucción de agua segura para envejecientes, la niñez y la juventud. Según sus datos en la página, han cosechado sobre 8.000 libras de cultivo, tienen 6 proyectos de bioconstrucción completada, sobre 3.300 personas se han beneficiado del sistema de recogido de agua de lluvia, han entregado sobre 10.800 platos calientes y ha impactado a casi 2.300 niñas y adolescentes con educación holística. Pero que también hay otros esfuerzos en países que apuestan a una educación transformadora, como lo es en Colombia, en México, y bueno, esto, a pesar de que quizás el panorama puede ser desalentador, sí yo apuesto a que estos proyectos, que nombré pocos, pero hay muchos, y se está haciendo una labor de transformadora y radical en ese sentido. Bueno, acaban de escuchar las 4 ponencias de este panel, propuesta de una educación económica transformadora. Esperamos sus comentarios, provocaciones, y pueden escribirnos siempre a nuestro correo electrónico contacto@coopera.co.